Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Amén. Aleluya. Bueno, quiero hablarles hoy acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana, que es un texto pues tan conocido, pero que muchas veces en los textos de la palabra encontramos más y más riqueza de lo que el Señor quiere revelar en cada momento, en cada situación. Amén. Y es una palabra que el Señor trae a mi corazón esta semana en medio del tiempo de oración que tuvimos tan hermoso, ese tiempo en donde estuvimos levantando el nombre del Señor y recibiendo de Cristo. Recibí allí esta palabra para declarar, ¿no? Declarar la palabra tan fuertemente. Pero antes de entrar allí en el capítulo 4, que es donde me quiero centrar, quiero leer un texto allí en el capítulo 7. En el capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta fiesta de la que habla aquí la palabra es la fiesta de la purificación, donde tú sabes que en Israel, por ser un desierto prácticamente, el agua es escasa.
Y el agua es un don de Dios, el agua es un regalo del Señor. Y ellos tenían esta fiesta de la purificación dándole gracias a Dios por el agua, dándole gracias porque Él los sostenía a través de la provisión del agua en los pozos, en los lugares donde ellos necesitaban regar las cosechas y todo esto. Y dice la palabra, si alguno tiene sed, amén. Y es una imagen que yo quiero que tú tengas en tu mente, porque es lo que reitera la Biblia en muchas partes, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El agua, ¿no? Es una de las cosas que el Señor todo el tiempo está recalcando, que es algo que satisface, ¿no?, la sed de las personas. Si alguno tiene sed, ¿qué dice el Señor? Venga a mí y beba. Es decir, Él se convierte en la fuente de agua, en la fuente que va a saciar la sed no física, sino espiritual y emocional de cada uno de nosotros. Luego sigue diciendo aquí el versículo 38. El que cree en mí. ¿Cuántos de nosotros creemos en el Señor? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Amén. Así lo dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Habrá un río corriendo. Cuando a los judíos se les dice agua viva, se está refiriendo a un agua corriente, a un agua que está corriendo, a un agua que está fluyendo, no a un agua aposada, no a un agua detenida, sino un agua que fluye. Por eso se llama agua viva. Y por eso está diciendo aquí que el Espíritu Santo es un agua viva en nosotros, una fuente que fluye. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces quería leer este texto para comenzar, para poder centrarnos en la importancia de nosotros entender que el agua de vida fluye de Dios. Amén. Que el agua de vida es solamente del Señor. Dice la palabra en el versículo 1 de Juan 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿no? O sea, él no quería entrar en esa discusión con los discípulos acerca de quién bautizaba o qué. Y le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Entonces ahí hay un trasfondo bien importante, en donde sabemos que los samaritanos se separaron de algún modo de los judíos en el momento en que fueron invadidos por el reino de Asiria y fueron llevados cautivos, ¿no? Recordemos que el pueblo del norte fue llevado cautivo primero que el pueblo del sur. Estaba dividido el reino de Israel en el reino del norte, el reino del sur, y el reino del sur era prácticamente la tribu de Judá, y fueron llevados cautivos los del norte, el pueblo de Israel, y allí ellos quedaron algunos en esa tierra de Asiria y otros pocos quedaron en la tierra de Israel, pero empezaron a traer pueblos de Asiria a que habitaran, a que colonizaran el territorio judío, el territorio israelita. Amén. Y encontramos como cinco pueblos diferentes de los asirios, del imperio asirio, que fueron enviados por este rey a que habitaran el pueblo de Israel. Entonces allí los judíos que quedaban, los pocos judíos que quedaban en Samaria, y en este reino del norte, porque Samaria era su capital, pero en el reino del norte, estos pocos judíos empezaron a mezclarse con gente
que había sido enviada por los asirios, por el rey de Asiria. Empezaron allí a hacer mestizaje, a ser mezclados, a ser ellos emparentados con gente que no era judía. Y empezaron prácticamente a quitar el linaje judío de Israel. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que los judíos y los samaritanos no tenían mucha amistad. Dice la palabra aquí que había una heredad. Dice que Sicar quedaba junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y como estoy diciendo, esto eran las tribus que componían allí el imperio del norte. Dentro de ellas estaba la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, que como tú sabes, fueron los hijos de José. Amén. Fueron los hijos de José. A José no se le dio solo un territorio, sino una doble porción. Amén. Se le dio una doble porción a José y se le dio la porción de Efraín y la porción de Manasés. Y ellos tenían en posesión parte de ese territorio allí en lo que se constituyó después Samaria, ¿no? Pero allí los samaritanos consideraban a Jacob uno de sus ancestros y a José también prácticamente el principal por venir de él, Efraín y Manasés. Y dice la palabra que Jesús vino a esa ciudad, a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, y estaba allí, dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, un pozo que Jacob abrió en esa tierra, un pozo que ese pozo no tenía aguas corrientes, digamos, como un río que fluyera dentro de él, sino eran aguas que venían de arriba de la montaña y pasaban por dentro de la tierra y como que creaban ese aposamiento de agua allí y en el fondo del pozo, y era un pozo muy profundo y allí venían todos los samaritanos a recoger agua. Y dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, que habla del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Vino una samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, y aquí empieza la conversación, dame de beber, le dice Jesús, dame de beber. Y empezamos a ver a Jesús en una de las facetas que más nos gustan, que es su faceta humana. Él es Dios, nunca dejó de ser Dios, pero fue un ser humano como tú y yo, con necesidades humanas, con tentaciones que todos nosotros podemos sufrir, amén, en todas las clases. Y una de las cosas que aquí muestra la palabra es que tuvo sed, una sed física, él no estaba aparentando tener sed, él realmente tenía sed y vino al pozo a beber. Y dice la palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Él aprovechó de que esta mujer iba a sacar agua y le dijo, necesito tomar agua, un sorbo de agua. Y dice Juan, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén. Ellos se habían ido allí a Samaria, se habían ido allí a Sicar, porque el pozo quedaba siempre lejos, como a 1 kilómetro de la ciudad, y se habían ido a comprar de comer. Entonces nos damos cuenta que una de las cosas que Jesús hace es derribar todas las barreras. Y mira cómo los discípulos ya estaban aprendiendo, porque se habían ido a comprar en un territorio en donde normalmente un judío nunca ni siquiera entraría. Ellos siempre bordeaban toda el área para evitar entrar a Samaria, porque era un lugar para ellos inmundo, porque los samaritanos se habían mezclado con los gentiles. Y dice la palabra, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Entonces ella, extrañada, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, explica Juan. ¿Y por qué no se trataban entre sí? Por esa
división que hubo en un comienzo. Recuerda, fueron llevados por los asirios, pero los de Judá también fueron llevados unos años después por los babilonios, ¿cierto? O sea, lo mismo que sufrieron los unos, lo sufrieron los otros, y sin embargo, los de Judá siempre miraron mal a los samaritanos, porque los de Judá sí decidieron mantener la pureza de su descendencia. En cambio, los samaritanos sí se mezclaron con otros. Y cada vez que los samaritanos querían venir a Jerusalén a adorar al Señor, ellos, los judíos, no se lo permitían. Los de Judá no se lo permitían. ¿Por qué? Porque eran gente inmunda para ellos, que se había apartado del pacto de Dios. Entonces los samaritanos se quedaron solo con la interpretación del Pentateuco, no interpretaron más la escritura, no aceptaron más a los profetas ni a ningún otro escrito que no fuera el Pentateuco que dejó Moisés, porque se dividieron. Y allí empezaron a haber guerras. Si tú lees la historia, empezaron a haber guerras entre la gente de Judá y la gente de Samaria, y siempre despreciando a los samaritanos, haciéndoles sentir menos. Era un pueblo rechazado, era un pueblo odiado por los judíos. Y Jesús tenía que pasar por allí. Jesús tenía que venir a quebrar esa barrera aún racial que había entre judíos y samaritanos, esa barrera religiosa que había entre la religión de los judíos y la religión de los samaritanos. Esa barrera la tenía que quebrantar Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran hermanos y se dividieron porque vinieron estas invasiones y sucedieron todas estas cosas, y las circunstancias los llevó a estas situaciones. Pero los de Judá no querían perdonar a los de Samaria, no los querían perdonar, y los miraban como inferiores y los tenían rechazados, siendo que eran hermanos. Y tenían que amarse como hermanos, respetarse como hermanos y estar el uno por el otro, porque eran hermanos. Y tristemente eso pasa en la iglesia de Cristo. Los hermanos se dividen por diferentes cosas que han sucedido en el pasado, por diferentes cosas que han sucedido en la iglesia de Cristo, porque este era de una denominación y este era de otra, porque este estaba viviendo una cosa y el otro estaba viviendo otra, y así no me enseñaron a mí, y tal vez sus ancestros espirituales pelearon entre ellos, y como ellos se pelearon, esos abuelos espirituales se pelearon, entonces ahora nosotros no nos hablamos porque usted es de esa denominación que mi abuelo odiaba y nosotros la odiamos también. Heredamos ese odio. Y está pasando en la iglesia de Cristo. Y Jesús, sin embargo, está viniendo a la iglesia y está diciendo: dame de beber. Jesús viene a la iglesia y le dice: dame de beber, porque yo tengo sed, necesito satisfacer una necesidad en mi corazón. Y dice la palabra del Señor: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Eso es inaudito. Yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios, mujer, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. O sea, si tú entendieras quién es el que está hablando contigo, si tú entendieras que yo soy el único que puede satisfacer tus necesidades, que puede satisfacer no solo tu sed física, sino tu sed emocional, la sed de tu corazón, los grandes vacíos de tu alma. Soy el único que puede saciarte. ¿Por qué? Porque yo soy el don de Dios. Yo soy el regalo del cielo. Amén. Si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú más bien le pedirías a él y él te daría agua viva. Te daría agua viva. Es agua corriente, es agua que fluye. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, como les decía hace un momento, sumamente hondo, muy profundo, porque por debajo corrían esas aguas. Y dice la palabra: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde vas a sacar esa agua corriente? Si aquí todo esto es seco, este pozo queda a 1 kilómetro de la ciudad. ¿De dónde tú vas a sacar esa agua para darme a mí?
Y le sigue preguntando la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres mayor? ¿Tú eres mayor, Jesús? Y es una buena pregunta. ¿Tú eres mayor? ¿Acaso tú eres más poderoso que Jacob? ¿Acaso tú tienes poderes sobrenaturales para entrar en lo profundo de ese pozo y sacar el agua que necesitas? ¿Eres tú superior? ¿Eres tú superior a los patriarcas? ¿Eres tú superior? Y sigues superior. Jesús es superior a todos, ¿cierto? Pero la mujer no lo sabía, no conocía al Señor, no conocía su presencia. Y dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere. Y allí es donde Jesús entra a explicarle algo más profundo, así como hizo con Nicodemo, cuando este maestro de Israel, el fariseo, le dice, ¿cómo es posible que un hombre, ya siendo mayor, vuelva a ser un bebé y vuelva a entrar al vientre de su mamá y volver a nacer? ¿Recuerdas? Y Jesús tiene que explicarle más claramente este principio espiritual, y lo mismo hace con la samaritana, porque eso hace el Señor. Primero te llama la atención y luego, cuando ve tu interés, empieza a explicarte la palabra. Y muchas veces nosotros, cuando a primera vista no entendemos lo que el Señor está diciendo, desistimos y decimos, no entendí. Eso quién sabe qué querrá decir. Pero si pasaras un tiempito más con el Señor, estoy seguro que Él se tomaría el tiempo para explicarte por su Espíritu Santo lo que la palabra quiere decir. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Será una fuente. Aleluya. Y yo estoy dispuesto a darte esto, dice el Señor. Yo no vengo solamente a traer para ti una saciedad temporal, sino vengo a instalarte dentro de ti una fuente, un manantial, un manadero de aguas dentro de ti. Amén. Aguas corrientes, aguas vivas, que fluyan, que salten, que salpiquen a todos los que están a tu alrededor y bendigan. Con lo que yo pongo en ti, tú seas una bendición para otros. Yo no quiero hacer de ti solamente aguas aposadas. Quiero hacer de ti aguas vivas. Así como cantábamos esta mañana, tu amor es como un río que fluye. Y el Señor quiere fluir a través tuyo y a través mío para bendecir a muchas personas. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 2 razones. No quiero volver a tener sed. No quiero volver a tener sed, pero tampoco quiero volver aquí hasta este pozo a sacar esa agua. Primeramente, el pozo queda a 1 kilómetro de la ciudad, es muy lejos. En segundo lugar, es mediodía. A la hora que tengo que venir es al mediodía. ¿Y por qué tengo que venir al mediodía? Porque no me quiero encontrar con la gente que está en el pueblo, porque esa gente me juzga, porque esa gente me señala, porque esa gente me odia. Yo no quiero venir a sacar esa agua. Dame ya esa agua. La necesito. Porque voy a librarme de muchos problemas. Y se van a suplir muchas de mis necesidades si tú me das esa agua permanente. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y podemos nosotros tal vez empezar a especular. Esta mujer, tal vez su conducta no era la mejor. Tal vez vivía con el uno, con el otro. O podemos pensar en la cultura judía, en donde los hombres repudiaban a las mujeres y las dejaban por allí solas, pero no las liberaban con una carta de divorcio, sino seguían ellas sujetas a esos hombres que las habían repudiado.
Y 5 veces había sido repudiada esa mujer y estaba por ser repudiada por un sexto hombre con el cual vivía en ese momento. Pero algunas personas también interpretan esto de una manera espiritual, hablando de que esta mujer no solamente representa la mujer misma, sino representa toda Samaria. Representa toda Samaria. Y Samaria, que vino y fue conquistada por Asiria, y fueron enviados 5 pueblos a vivir y habitar en esa región. Y cada pueblo trajo su Dios. Y los judíos que estaban allí representando a Israel en ese territorio, se casaron con esos ídolos uno tras otro y adoraron esos ídolos uno tras otro, y ahora adoraban a Dios porque no podían descartar a Dios, porque temían ellos descartar a Dios porque era un Dios poderoso, y entonces lo metieron dentro de los demás dioses que ellos tenían. Todos esos 5 dioses y uno más que era el Dios verdadero, pero para ellos era un ídolo más. O sea, es como la mujer que tenía el sexto marido, pero el sexto hombre, pero no era su marido. No había entrado en un compromiso matrimonial con él. Así tampoco Israel, así tampoco Samaria. Estos israelitas samaritanos habían comprometido su corazón realmente con el Señor. Sino era un sexto Dios más que tenían ellos allí. Y no había un compromiso real. Y Jesús le dice: bien has dicho, aleluya, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, Samaria, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer se sintió descubierta, Y yo le pregunto a la iglesia de Cristo en esta mañana: ¿cuántos maridos has tenido? ¿Cuántos ídolos? ¿Con cuántos ídolos te has ido a vivir? Y has querido los beneficios de cada uno de ellos. Y aún tienes a Dios como un Dios más. Tienes al Dios dinero. Tal vez tienes al Dios de la música de pronto. Tal vez tienes el Dios de los negocios. Tienes el Dios de la política. Tienes el Dios de la sanidad, de la medicina, ¿cierto? No sé qué clase de Dios, con qué clase de Dios tu iglesia te has querido comprometer, pero has querido nada más los beneficios, y aún a Dios lo has visto así. Pero el Señor está demandando un compromiso mayor, un compromiso con Él, que tú rompas con todos los demás y establezcas una relación de matrimonio con Él, única con Él. Y Él así es la única manera que te puede saciar la sed. Y dice la palabra: yo quiero poner en ti una fuente. Y la mujer le dice al Señor: Señor, dame esa agua. Pero el Señor la confronta con su situación. Y luego dice aquí en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece, porque me estás descubriendo la realidad de mi corazón, aquí delante de tus discípulos. Estás mostrando la realidad de la condición en la que estoy viviendo. Yo creo que tú eres un profeta. Y cuando ella empieza a percibir en Jesús ese corazón, a percibir en Jesús esa unción profética, enseguida empieza a sacar los vacíos de su corazón. ¿Qué es lo primero que ella saca? Dice aquí en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué es lo primero que saca ella? El rechazo que Samaria siempre tuvo de los judíos. Ese rechazo. Oh Señor, dime al fin, ¿en dónde yo debo adorar? ¿Gerizim o Jerusalén? El monte Gerizim o el monte o la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén. ¿Dónde es? Porque un hombre en el pasado
quiso levantar un templo en Jericim también y empezar a competir con el templo de Jerusalén y decirle a los samaritanos: ustedes no tienen que ir nunca más allá a Jerusalén a que los desprecien, a que los odien. No, aquí nosotros también vamos a tener un templo, también vamos a hacer esto, también vamos a hacer aquello. ¿Cuántas veces nosotros, como decía mi esposa hace un momento, en la religiosidad empezamos a inventarnos cosas para separarnos más en lugar de para unirnos? No vamos a tener que buscar a los hermanos para esto, para aquello. Nosotros vamos a tener lo de nosotros. Pero ¿con qué motivación lo estamos diciendo? Con la motivación simplemente de no contar con el cuerpo. Y estamos creando barreras en el cuerpo de Cristo. Porque usted es de allá y usted es de allá y yo soy de acá. Entonces no nos mezclamos unos con otros. No nos mezclamos unos con otros. Nosotros vamos a tener lo de nosotros, no los necesitamos a ustedes. Pero ¿sabes una cosa? El Señor ha creado en la iglesia de Cristo una diversidad para que nos necesitemos, para que nos interrelacionemos unos con otros. No podemos vivir como llaneros solitarios, teniendo nada más lo de nosotros y los demás que miren a ver qué hacen. Sino Dios nos ha dado cosas para que bendigamos al cuerpo y le ha dado cosas al cuerpo para que nos bendiga a nosotros. Amén. Y así esta mujer que representa también la iglesia de Cristo está allí en ese conflicto de la adoración. ¿Cuál es el lugar para adorar? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor seminario para ir a estudiar la Biblia? ¿Cuál es la mejor ciudad para ir a estudiar música para el Señor? ¿Cuál es el mejor grupo que está tocando hoy en día en el mundo? Y estamos en unas competencias absurdas, separándonos en lugar de traer unidad a la iglesia de Cristo. Y Jesús le da una respuesta, como siempre, de mucha sabiduría. Y le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte que es Jericim, ni en Jerusalén, que es la ciudad santa, la ciudad sagrada, pues ninguno de los dos lugares es calificado para adorar al Padre. O sea, no son los lugares exclusivos de adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor a la samaritana. Ustedes le quitaron las escrituras, le quitaron más de la mitad de los libros a la Biblia y se quedaron solo con los 5 primeros. Y ustedes entonces están adorando algo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque tenemos las escrituras completas. Porque la salvación viene de los judíos y lo entendemos. ¿Por qué lo entendemos así? Porque los profetas lo dicen. Los profetas profetizaron que el Mesías vendría de Israel. Mas la hora viene, te digo, y ahora es, mujer de Samaria, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en Jericim, no en Jerusalén, ni en ninguna otra ciudad, entre comillas, sagrada del mundo, sino en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La adoración va a provenir desde lo interior de su espíritu. La adoración va a provenir desde lo genuino de sus vidas, de la verdad, de la sinceridad de sus corazones. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y como bien decía mi esposa hace un momento, no podemos convertir la adoración en un rito más de religión, un rito más religioso, a través del cual simplemente cumplamos y ya. Tiene que volverse algo del corazón, de donde expresemos genuinamente lo que hay en nuestro espíritu y en nuestro corazón. No podemos tratar de disfrazar la adoración, no podemos tratar de rellenar nada más, sino tenemos que fluir en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Dios es espíritu, dice la palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? La característica fundamental de Dios es que Él es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Y la manera como los israelitas adoraban hasta el tiempo de Jesús era a través de los sacrificios de animales. Esa era la adoración.
sacrificios de animales, derramamiento de sangre en los altares. Y el Señor está diciendo, ¿sabes una cosa? Está llegando un tiempo de plenitud en donde esos sacrificios ya no van a ser necesarios. Ahora Dios va a demandar algo mucho más profundo del corazón del hombre. No solo un hecho, un ritual religioso, sino ahora algo que realmente proceda del interior de su corazón. Esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Adoradores que adoren de lo profundo de su corazón, en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren espiritualmente, porque el Padre es un espíritu. El Padre es un ser espiritual. Luego demanda sacrificios espirituales. ¿De qué le sirve al Señor sangre de animales derramada? ¿De qué le sirve sacrificios en donde el corazón no está en esos sacrificios? Como dice el Señor en los Salmos, ya estoy hastiado de la sangre de tus toros, de tus machos cabríos. Yo ya estoy hastiado de tanto sacrificio y sacrificio en donde estás simplemente matando animales, pero tu corazón no está en los sacrificios, no está en la ofrenda. Tú estás con tu mente y tu corazón en otro lado. No estás adorándome a mí. ¿De qué me sirve? Así me mates miles de animales. ¿De qué me sirve si tu corazón no está en lo que estás haciendo? Y el Señor le dice eso a la iglesia hoy. ¿De qué me sirve? Tantas cosas que haces, tantos sacrificios que haces para mí, tanta plata que inviertes en tus santuarios, tanta plata que inviertes en tus ministerios, pero tu corazón no está ahí. Simplemente estás llevando una carrera loca. Una carrera loca religiosa, pero donde tu corazón no está en lo que estás haciendo para mí. Amén. Entonces el Señor está hastiado realmente de esa actitud de nuestro corazón. Como dice en otra escritura, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso los llama hipócritas. Hipócrita significa alguien que hace una actuación y se pone una máscara, como los griegos que se ponían una máscara para actuar y representaban un personaje, pero el personaje nada tenía que ver con la persona que lo representaba. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia a hacer simplemente una representación, una actuación, y Dios como que aplaude y dice, hey, como actor eres fabuloso, pero como adorador eres un fraude. Eres un fraude, porque tu máscara te queda muy bien y has aprendido muy bien el libreto, pero no estás adorando de corazón. Tu corazón está lejos de mí. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, que ambas palabras significan ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús se atreve a decirle a esta mujer lo que ni a sus discípulos les había dicho abiertamente. Yo soy el que habla contigo. ¡Qué tremendo! A esta mujer, cuando fue derrumbadas todas esas paradigmas que ella tenía y todas esas barreras que ella había puesto, fueron derrumbadas y ella empieza a entender y abrir el corazón y sus ojos empiezan a aclararse. El Señor se revela delante de ella y le dice, yo soy el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, Yahvé. Yo soy el que habla contigo. Estoy aquí cara a cara contigo. Increíble. Aleluya. Jesús revelándose así a una mujer que había sido despreciada, de un pueblo que había sido despreciado, de un pueblo que había sido puesto a un lado, rechazados históricamente, siempre por los judíos y por la tierra. Y el Señor decide revelarse al ser más despreciado del mundo. Y por eso tú y yo tenemos esperanza de que el Señor se nos revele, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto a adorarle en espíritu y en verdad. Y dice la palabra, en esto vinieron sus discípulos. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Cómo se le ocurre a Jesús? Está perdiendo su prestigio. Eso no se hacía. Los rabinos, los judíos y mucho más los rabinos, se les prohibía hablar públicamente con una mujer. A duras penas hablaban con su esposa y sus hijas en la casa.
Ellos le daban permiso a la esposa y a las hijas para hablar con ellos. Así eran los judíos. Y mucho menos con una mujer extraña en la calle. Muchas veces ellos se cubrían los ojos para no ver a las mujeres en la calle y se estrellaban contra las paredes porque andaban tratando de no ver a las mujeres, porque en su rito religioso así era como ellos procedían hacia las mujeres. Y ven a Jesús hablar con una mujer públicamente y se maravillaron, se escandalizaron, podríamos decir la palabra mejor. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le estás preguntando? ¿Qué estás hablando con ella? Ninguno se atrevió. Ellos dijeron: bueno, aquí el Señor debe tener un propósito bien grande, porque ¿cómo se atreve a hacer eso? Y Jesús va por encima de las tradiciones culturales. No está yendo encima de la palabra, porque nunca la palabra nos prohíbe hablar con las mujeres, pero todas las cosas religiosas, todas esas cosas de la cultura, sobre todo árabe, la cultura judía, como actualmente vemos ahí en el mundial, y todos esos territorios allí, todas las prohibiciones que tienen. Imagínate en los tiempos de Jesús. Y no se atrevieron ellos a decirle ni a indagarle nada al Señor. Entonces la mujer dejó su cántaro, increíble. Algo que ella no podía dejar, porque a eso vino, a sacar agua, pero ella deja el cántaro. Y eso es muy diciente. Ella estaba pensando en regresar por ese cántaro en algún momento, pero lo deja allí botado, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ella se fue con esa gran interrogante en su corazón, después de que Jesús mismo se abrió su corazón y le dijo: yo soy, sí, yo soy el Cristo. Y le dice a todos: oigan, vengan ustedes mismos, juzguen por sí mismos. ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Cristo? ¿Será el que se está revelando a mí? Y fue más importante para ella el ir a llevar ese mensaje que el llevar agua para su casa. Habían cambiado las prioridades. Se volvió en ella más urgente ir a llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús, el que sacia el alma de las personas. Y tú y yo necesitamos encontrarnos con el que sacia el alma. Déjate saciar el alma y vas a ver cómo Jesús cambia tus prioridades. Va a dejar de ser tan importante buscar plata. Y va a ser más importante ir a llevarles a otros el mensaje del Cristo vivo, del Cristo vivo. Y dice la palabra: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Cómo sería esa manera en que ella llevó el mensaje? Yo me imagino a esa mujer como una loca, allí hablando a todo el mundo, diciendo: tienen que venir, tienen que venir. ¿Por qué obedecieron el mensaje de esta mujer? Porque esta mujer había sido rechazada todo el tiempo, había sido estimada como nada en ese pueblo, y sin embargo le pusieron atención porque algo estaban viendo en ella que causaba esa pasión, que causaba ese mensaje tan fuerte a través de ella, y como que oían a través de ella la voz de Dios llamándolos y diciéndoles: vengan, vean al Mesías. Aleluya. Y esa mujer encendida por el Espíritu Santo hablaba con unción allí: vengan a ver al Señor, vengan, aquí está, Él debe ser el Cristo. Y todos salieron y vinieron a Jesús. Y yo quiero que tú tengas en tu mente esa imagen de Jesús al pie de ese pozo de Jacob. Y según hablan los que han visitado esos lugares, desde el pozo de Jacob se ven todos los sembrados. Hay muy pocos lugares en Israel donde hay sembrados de trigo, y uno de esos lugares es Samaria. Muy pocos lugares hay sembrados, pero Jesús se queda mirando a lo lejos cómo la gente con sus batas blancas, con sus túnicas ondeándose por el viento, empiezan a venir a lo lejos, y se empiezan a acercar, y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Fuimos a la ciudad a buscarte de comer y tú estás muerto de hambre, come, Señor. ¿Y qué les dice el Señor? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y empieza a hablarle en misterios el Señor.
Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ustedes no saben qué comida tengo yo para comer. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y pensaron que de pronto la mujer le dio algo ahí de comer. Pero Jesús les dijo, mi comida, y escucha, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Con esto que estoy haciendo, con esto que estoy llevando este mensaje a esta mujer, y esta mujer yendo a llevar el mensaje y viendo esta gente que empieza a correr kilómetros y kilómetros de distancia, y los empiezo a ver correr hacia mí. Eso es lo que me alimenta a mí, de que el mensaje esté llegando. Ese es el alimento más agradable y más nutritivo para mi alma y mi corazón. Que esté llegando el mensaje del reino a un pueblo que tanto lo necesita, a un pueblo que había sido rechazado, a un pueblo que había sido estigmatizado y que ahora está corriendo a mí para tener saciedad de su alma y de su corazón. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Dice el Señor. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Aleluya. Oh discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Y yo me imagino esa gente corriendo, y el Señor les dice, ahí está la siega, ahí está la cosecha, ahí está, ahí está. Hijos, ahí está. Discípulos míos, ahí está. Vienen corriendo en multitud a mí. Ahí está la cosecha. Aleluya. Y yo te quiero decir que cuando el Señor viene a saciar el corazón de los hombres, a sanar las ciudades, a sanar las vidas, la cosecha se empieza a levantar, la cosecha se empieza a levantar. Y Jesús no acababa de sembrar la semilla cuando ya la cosecha estaba. Es increíble. Y yo te quiero decir que estamos viviendo tiempos de aceleración, en donde tú vas a ver que no acabas de sembrar la semilla en una familia cuando varias familias ya están recibiendo a Cristo y llegando al Señor, porque está llegando el tiempo de la cosecha. La cosecha, dice la palabra, que el que siembra va a alcanzar al que siega, al que está cosechando. Va a ser tan acelerado, porque es el proceso del Señor. Dios está haciendo algo sobrenatural y te está diciendo el Señor, iglesia, en esta mañana, alza tus ojos y mira los campos, mira cómo la gente corre al Señor, está corriendo al Señor. Y el que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es un encuentro entre el que siembra y el que siega. Aleluya. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y es lo que el Señor te dice en esta mañana. Hay gente que ha pagado con el precio aún de su propia vida el sembrar el evangelio en esta región, en este país, en esta nación. Esta nación que tal vez nosotros tememos que se vaya por un rumbo diferente, que se pierda. Pero el Señor dice, no se va a perder, porque yo voy a honrar la semilla de aquellos antepasados espirituales tuyos que sembraron en esta tierra el evangelio, y esta tierra va a producir una cosecha sin precedentes. Todavía no has visto, Colombia, la cosecha que yo voy a dar de almas. Iglesia de Cristo en Colombia, tú vas a disfrutar en esta generación de la gran cosecha que yo estoy por dar en esta nación, de todo lo que los ancestros espirituales sembraron, de lo que estos hombres y mujeres con sus vidas y su sangre y su sudor sembraron en esta tierra, dejando hijos, dejando tierras, dejando una cantidad de cosas en el extranjero por venir a este lugar y sembrar la palabra de Dios. Cosecha viene, iglesia, cosecha viene. Aún la cosecha está por venir. Aún la cosecha está por venir. Los campos están blancos. Los campos están blancos. Solo hacen falta obreros que se pongan en el delantal y vayan a recoger lo que ya está maduro. Lo que ya está maduro. Y dice la palabra, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Aleluya. Me dijo todo lo que he hecho. Y cuando ella predicaba eso, como que algo calaba en el corazón de los samaritanos y decían, creemos, creemos, creemos. Es él,
Él es el Mesías. Entonces vinieron los samaritanos a él. Y dice la palabra, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó Jesús allí, ¿cuánto? 2 días. Solo iba a ir al pozo por agua. Y se quedó 2 días compartiendo la palabra con estos hombres y mujeres de Samaria, los rechazados, los que habían sido estigmatizados. Pero Jesús jamás los rechazó. Jesús los acogió y le dio el mensaje de amor del Padre. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y te quiero decir para terminar, Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador de tu vida, el que salva a un país de irse al caño, el que salva a un país de profundizar su dolor, el que salva a una nación de una condición deplorable, es el Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, y va a quedar demostrado en Colombia en este tiempo que no hay otro Salvador, no hay otro Mesías, no hay otro ser que se levante para traer bendición para esta nación, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Y por eso yo te invito que si no has recibido a Jesús en tu corazón, lo recibas ahora. Y si lo has recibido, tú ya eres parte de los obreros que deben ir por la cosecha. Ve por la cosecha, dice el Señor. Ve por la cosecha. No dejes perder la cosecha. No dejes perder la cosecha, porque la cosecha está madura para irla a recoger. Irla a recoger. Yo quiero que ahí te pongas sobre tus pies, si te es posible, y adores al Señor un momento. No permitas que nada te distraiga en este momento. Solo cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo quiero entrar en las labores de cosecha. Yo quiero entrar en las labores en esta hora, Señor. Aquí estoy arremangando, Señor, mis mangas. Estoy disponiendo mi corazón y me estoy disponiendo a cosechar, Señor. Porque no es posible que se pierda aquello que tú ya has salvado. Aquello que tú, Señor, ya le has dado vida, Señor, oh Dios. Ven, Señor, oh Dios. Ven, Señor. Aleluya, aleluya. Y el Señor ahora está saciando toda alma. Está saciando toda vida, está quitando toda sed, está quitando toda hambre espiritual. Todos aquellos que por uno u otro motivo están gimiendo por causa de algún bien en sus vidas, ahora mismo el Señor les sacia, les fortalece y les hace capaces de ir por aquello que el Señor ha ganado con sangre, que ha ganado con sacrificio. Aleluya. Señor, nos levantamos en esta hora para ir por el que está necesitado, para ir por el que no te tiene en su corazón, para ir por la persona por la cual tú has muerto y has resucitado, Señor, oh Dios. Queremos ir por aquel, ahora, Señor, oh Dios. Oramos ahora por cada familiar, por cada persona, Señor, que está aquí reunida en esta mañana y representa toda una familia detrás de ellos. Hay toda una familia detrás de ellos. Yo bendigo, Señor, cada familia aquí representada y declaro salvación, que el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, ha llegado a esta familia, y la salvación les va a alcanzar. Aleluya. Yo veo grupos levantándose para orar, para buscar el rostro del Señor. Aleluya. Y el Señor dice en esta mañana: porque queda poco tiempo. Aleluya. Corre por la cosecha, porque queda poco tiempo. Corre por la cosecha. Hay que levantar la cosecha. Los campos están blancos, los campos están listos, los campos están preparados para que los segadores corran con la hoz en su mano y recojan la cosecha. Recoge la cosecha, dice el Señor. No la dejes perder, aleluya, porque es un tiempo de cosecha. Oh, aleluya. Y dile al Señor: gracias, Señor, por la cosecha. Gracias por la cosecha. Yo recibo ese llamado de ir por aquellos, Señor, que están allí esperando ser recogidos, esperando ser acogidos en tu casa, esperando recibir de ti la palabra, esperando recibir de ti la instrucción y la guía. Yo voy por ellos.
voy por ellos, Señor. Danos los que nos corresponden, Señor, oh Dios. Danos los que nos corresponden en Bogotá, en Medellín, Señor, en Ibagué. Señor, los llamamos, Señor. Esas almas, esas vidas que te pertenecen, Señor. No son del diablo, no son del enemigo. No estarán más enceguecidos. Ahora la luz les ha alumbrado, Señor. Te envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad a cada alma, a cada vida, Señor, para que entren en comunión contigo, para que vengan a tu altar, para que vengan a tu presencia y se reconcilien contigo. Yo hablo salvación, yo hablo libertad a cada persona en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les bendigo con esta palabra. Espero que la recibas en tu corazón y veas que la iglesia y en Colombia el Señor está haciendo algo maravilloso y tú eres parte de esto que Dios está haciendo. Amén. Les bendigo en este día. Declaro sobre sus vidas la gracia de Dios para ir a cosechar la gran cosecha que el Señor ha levantado. Y les bendigo y les animo a que estén conectados los miércoles a las 8:30 de la noche. Por favor, háganlo, reciban la palabra del Señor. Toda esta palabra la damos con mucho amor para todos ustedes. Y como decía un comercial, y después no digan que no les advertimos, no les dijimos lo que debíamos decirles. Y los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para que podamos estar juntos y podamos ser edificados con lo que el Señor quiere dar a nosotros. Les bendigo y les envío un abrazo en el nombre de Jesús. Amén.